El fallo de la Corte Suprema respecto de la suspensión de elecciones en dos provincias, San Juan y Tucumán, ha generado una gran polémica, entre otras cosas, una cadena bastante sorpresiva por parte del presidente de la Nación, pero también repercusiones, sobre todo en San Juan. Vamos a empezar por allí, Ricardo. Sí, aclarando algo, ¿no? Tucumán no tendrá elecciones el próximo domingo. Ya está definido esto, lo definió así el gobierno de Tucumán, decidió levantar las elecciones del domingo. Sí, San Juan. San Juan va a tener elecciones, pero en este caso serán parciales. No se va a elegir la categoría de gobernador y vicegobernador, sí el resto de las categorías que estamos hablando de legisladores provinciales, intendentes, concejales. Todo el resto va de acuerdo a lo que estaba establecido. Esta mañana en LB10 hablamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de San Juan, integrante del Tribunal Electoral de esa provincia, respecto de esta decisión que tomó la Corte Nacional de suspender la elección de gobernador y vice. Ellos dicen que son el único tribunal electoral en el país que se expidió sobre el tema teniendo en cuenta la cuestión de fondo. El Tribunal Electoral ha dictado una sentencia, una resolución frente a un planteo de esta misma naturaleza. Ya dictó hace casi un mes que dictó y se pronunció en el sentido de que el ciudadano Sergio Uñac estaba habilitado para ser candidato y oficializó todas las candidaturas de la agrupación política a la cual pertenece. El Tribunal Electoral interpretó el artículo 175 y dijo que el artículo 175 no tiene ninguna prohibición, como sí lo tienen los de otras provincias, que le impida a un ciudadano que ha sido vicegobernador poder ser reelecto gobernador 2 veces. Eso lo ha dicho con amplios fundamentos el Tribunal Electoral en esa sentencia. El único tribunal del país con competencia electoral que se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión es este Tribunal Electoral al cual yo pertenezco. Bueno, y el gobernador de la provincia de San Juan dio una cadena provincial. Sí, exactamente. Digamos que lo que aclara aquí el funcionario judicial de San Juan es que él entiende, esto es lo que entendió el tribunal sanjuanino, de que Uñac tuvo en realidad 2 reelecciones, y no 3 como se puede estar acentuando por allí. De todas maneras, la Constitución, de acuerdo a lo que dice la Corte Suprema, no se lo permitiría, como tampoco en Tucumán. Uñac habló esta mañana, fue realmente muy duro, primero con el fallo de la Corte. Hace casi un mes que el Procurador de la Nación opinó que la Corte Suprema no debería intervenir en la elección de la provincia de San Juan. No obstante, la Corte, a 4 días del acto electoral, se expide suspendiéndolo y sin resolver la cuestión de fondo. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Lamento que una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía, suspenda y altere nuestro proceso electoral. Concurramos masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes. A aquellos que se interpusieron, que buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas, a los que no quisieron dirimir en las urnas. Bueno, le preguntaba fuera de cámara, pero está bueno que nos lo cuente, que cuándo en definitiva se va a elegir gobernador y el resto de las categorías en San Juan. El resto de las categorías este domingo. Este domingo se eligen intendentes, legisladores provinciales y concejales. Pero la de gobernador queda totalmente vinculada a que se conozca la cuestión de fondo del fallo. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita los argumentos reales por los cuales decidió suspender estas elecciones. Hasta ese momento no hay fecha en San Juan para las elecciones.
Sergio Uñac hablaba de fechas. El 10 de abril ingresó este expediente a la Corte Suprema. La Corte Suprema el mismo día se lo envía al procurador en vista. El procurador se lo devuelve el 13 de abril a la Corte en vista, señalándole que no hay objeciones respecto de la elección, pero de luego la Corte se tomó prácticamente un mes. Y acá viene lo que dice Uñac, que hay una connivencia entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los sectores de la oposición. Escuchemos. No voy a hacer especulaciones políticas. Simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia, entre otros. Tuiteó: a minutos de conocerse la noticia, les frenamos las reelecciones. Les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en 2 provincias argentinas. Insisto, no hago especulaciones. Simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público y de autoría de esta dirigente. Mirá vos, les frenamos, Sí, qué esa detalle. frase pegó Claro. fuerte, evidentemente, ¿no? Es decir, es como de allí que el sector del oficialismo se tomó para decir que hay una connivencia entre el Poder Judicial y la oposición. El que marcó esto más duramente fue el presidente de la Nación, que esta mañana hizo una cadena nacional de 9 minutos 16 segundos para concretamente apuntar a la Corte y también a sectores de la oposición y al expresidente Mauricio Macri. Escuchemos. Que la calificó de antidemocrática, Totalmente. ¿no? A la Corte. Escuchamos. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. No puedo soslayar que esa decisión afecta a 2 provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. El fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la ciudad autónoma de Buenos Aires? Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial, que nunca se dedicó a investigarlo. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas. La justicia es un valor fundamental, es un pilar de la sociedad libre, de la sociedad igualitaria que deseamos. La justicia es un acto reparador, creemos en la justicia. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular.